Hola, ¿qué tal? Después de unos problemas técnicos estamos aquí grabando. Y bueno, yo estoy muy ilusionada, uno, por moderar este panel de mujeres con tanta trayectoria dentro del ámbito del desarrollo de la mujer, ¿no? Eso a mí es algo que me emociona mucho. Y otro, por estar desde el CAE dándonos voz unas a otras, ¿no? Desde esta institución que creó Guadalupe Maurer, mi madre. Entonces, bueno, para mí tiene todo un significado muy importante. Bueno, y quería presentar a nuestras panelistas. Son Mónica, que es sexualista, Mónica Díaz de Rivera, feminista con 30 años de trayectoria, que ahora mismo está en la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado, a Mariana Wenzel, luchadora contra la trata de personas, bueno, de mujeres, y Guadalupe Maurer, directora de Conciencias y Artes Escénicas. ¿Qué tal? ¿Están todas? Aquí estamos, bien, gracias Muy Eugenia. bien, Gena, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues estábamos viendo muchas maneras de empezar y pensamos como dar eh, una pequeña explicación de lo que hace cada una dentro de su ámbito y de las dificultades y los recursos con los que nos estamos encontrando ahora en la pandemia. Y empezará Mónica Quesada a hablar de su trabajo. Pues muchas gracias por invitarme. Y bueno, mi trabajo es sobre todo en sexualidad y a mí siempre me ha interesado mucho cómo el patriarcado atraviesa nuestra sexualidad y las dificultades que esto supone a la hora tanto de relacionarnos con nosotras, con el mundo, con el placer, ¿no? Como de qué manera lo determina casi todo, ¿no? Y con lo que hablábamos, ¿no? En referencia a este momento de pandemia que estamos viviendo, ¿no? De qué manera se ha visto afectada la sexualidad, ¿no? Como que veíamos como que, por una parte, siempre hablando desde un lugar privilegiado, entre comillas, ¿no? De población que tiene una casa en la que estar, en la que tiene comida, ¿no? Es como, porque aquí luego, bueno, mis compañeras hablarán de otro tipo de realidades también. Como que la población con la que yo he ido hablando no había tanta dificultad de supervivencia en sí, ¿no? Y de ahí también las conversaciones son diferentes, ¿no? En mi caso me he ido encontrando con la sensación de que este momento ha sido un altavoz de lo que ya venía pasando antes, ¿no? Me han comentado como situaciones en las que sentir, mujeres, ¿no? Que han sentido que ahora, con esta gran parada que estamos teniendo, darse cuenta de cómo el placer se había quedado relegado al final, dando prioridad a otro tipo de aspectos como estar más con disponibilidad hacia afuera más que con disponibilidad consigo mismas, ¿no? Luego hay parejas también como que ha bajado mucho el deseo o los deseos se han distanciado mucho y otras parejas en cambio que me comentaban que han tenido más lugar la intimidad más allá del sexo, ¿no? Porque muchas veces asociamos mucho el intimidad y sexo cuando en realidad se puede vivenciar de otras maneras y de otros lugares, ¿no? Y como tomar conciencia de que hay algo más allá de las relaciones genitales y hay más intimidad que ha dado lugar con esta pandemia de estar más tiempo en parada, más tiempo también para este tipo de relación. Y esto sería como a grandes rasgos. Lo que haces y lo que haces. Y tú, Mónica, cuando dices patriarcado, porque es una palabra muy usada y a mí siempre me queda la duda de qué te refieres tú con el patriarcado, ¿no? ¿Cómo vemos el patriarcado desde cada uno de los ámbitos? Claro, desde la sexualidad es como priorizar lo asociado a los valores masculinos frente a lo asociado a lo femenino, ¿no? Ajá. Y desde ahí ver pues cómo las diferencias nos van atravesando a todo el mundo, tanto externamente como cómo nos vivimos internamente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en sexualidad se ve mucho también la sensación de una sexualidad más genitalizada o más globalizada,
que depende de cada quien, prioriza una frente a otra, ¿no? Estos términos, Fina Sanz ahonda mucho tiene varios libros sobre ello, que son bastante interesantes, ¿no? De poder ver cómo culturalmente incluso nos vivenciamos desde un lugar en función del género en el que hemos crecido, ¿no? Ajá. Generalizando, porque luego si nos vamos a casos concretos seguramente pueda haber diferencias. Y cómo desde esta visión patriarcal está todo muy reducido en la vivencia propia como en la visión del mundo. Uh-huh. Uh-huh. O sea que como que la relación con tu propio cuerpo está vista desde un lugar más masculino, digamos. Uh-huh. Sí, y como las normas, ¿no? Porque este patriarcado tiene unas normas a cumplir, ¿no? Que al final son las expectativas que llevamos a la hora de relacionarnos también, ¿no? Cuando hablamos de expectativas es que estoy esperando yo en función de este esquema que traigo, ¿no? Y como muchas veces cuando las diseccionamos es como, pero ¿hacia dónde vamos, no? Como qué tipo de relaciones queremos desde la sexualidad o desde cómo nos queremos relacionar en el sexo con una estructura tan rígida, ¿no? Que es esto, priorizando el placer masculino frente al femenino, las relaciones heterosexuales, por ejemplo, que suele ser, el patriarcado dicta mucho la norma heteropatriarcal, ¿no? Y desde ahí todo otro tipo de relaciones no están contempladas como tales, cuando en realidad, bueno, pero el patriarcado marca una norma y muchas veces a consulta viene gente que se vivencia en conflicto porque está fuera de lo normal, que si a normal le quitamos la L, volvemos a la norma otra vez, ¿no? Es como lo normal a veces no es compatible con una vivencia sana de una misma. En el caso de las mujeres, ¿no? Es como una visión de qué normas hay con respecto a cómo tiene que ser el cuerpo femenino, ¿no? Como que iba a decir que difícil, yo creo que ahora cada vez menos, pero como que es difícil encontrarse alguna mujer que diga que está a gusto con su cuerpo tal y como es, ¿no? Como que pueda disfrutarse con su cuerpo tal y como es, sin la norma estética de cómo tiene que ser la cosa, ¿no? Es como que esto desde chiquis lo vamos vivenciando y al final cómo lo jugamos en la vida también. Muchas gracias. Pues, Mónica Díaz de Rivera, no sé si quieres seguir hablando de tu trabajo y de tu trayectoria. Ay, no se oye, Mónica. Tienes apagado el micrófono. Por atención a mis compañeras, apagué el micrófono. Yo quería comentar que una de las cuestiones patriarcales que tienen que ver con la sexualidad es que el cuerpo de las mujeres pertenece a los hombres. Entonces, al pertenecer a los hombres, somos un objeto que, y así es como se ve, y eso es lo que se vive en la norma, el cual va a estar regido por los deseos y las fantasías totalmente masculinas desde el patriarcado, que cambia. Pero por eso es tan difícil que las mujeres nos reconozcamos a nosotras mismas como entes autónomas y nos sintamos dueñas de nuestro propio cuerpo. Eso es lo que yo sentiría en materia de sexualidad. Claro, yo a lo que me dedico en este momento es un trabajo desde la política, desde la mirada oficial de esta necesidad y de este logro del movimiento feminista del mundo que ha podido pues institucionalizar una serie de asuntos que nos permiten a las mujeres alcanzar la igualdad, al menos en ciertos aspectos, como es la paridad dentro de las elecciones en países democráticos como nuestro, la paridad en todo que va exigiendo la participación de las mujeres en todos los ámbitos de trabajo y por ende todos los gobiernos y por tratados internacionales y una serie de cuestiones que tienen que ver con este trabajo que se ha hecho durante muchísimos años. Yo les digo siempre a mis alumnas, acuérdense que son 350 años los que tenemos las mujeres pidiendo la igualdad, ¿no? Y es una igualdad que todavía no se ha logrado alcanzar porque quedan dos
dos grandes pendientes, que es que no nos violenten y que nos paguen lo mismo. Entonces, en el área donde yo trabajo, que es la igualdad sustantiva, es llevar a la realidad lo que sí ya está escrito, que es la igualdad total para las mujeres y los hombres, y trabajamos temas de violencia, de empoderamiento, de enseñarles a las mujeres qué es un círculo de violencia y cómo salir de él, explicar pues, la violencia de género. O sea, no es posible que nos toque vivir una época en donde a las mujeres nos maten solo por el hecho de ser mujeres. Y como esas violencias empiezan con un empujón o una cachetada en tu casa y terminas muerta, ¿no? Y que además, bueno, pues hay toda una pedagogía de por qué nos matan y cómo nos exhiben, porque el patriarcado lo que quiere es que sigamos siendo dulces, tiernas, abnegadas y obedientes, y además estemos al servicio tanto desde el punto de vista físico-sexual como desde el asunto de los cuidados, que es otro tema que nos ocupa, que es la mujer como cuidadora oficial de niños, niñas y personas adultas mayores y enfermos y enfermos. Eso es la preocupación, y que si lo vemos desde la pandemia, bueno, ahorita en otra participación ya les platicaré cómo lo vemos nosotras. O sea, que tú y me interesa, ¿desde cuándo empiezas a contar estos 350 años? ¿Qué marca el inicio? Antes de la Revolución Francesa. O sea, antes de la Revolución Francesa, ya las inglesas y las norteamericanas por su cuenta y las inglesas están buscando el derecho al voto desde ese entonces. Es el primer derecho que obtenemos las mujeres, ¿no? Al final de cuentas, no sé, yo nací el año que México se logró, porque dicen, es que nos dieron el voto, no, nadie nos lo dio, lo peleamos las mujeres. Ajá. Y apenas de eso hace 66 años, ¿no? Ajá. Y hay lugares en donde lo tuvieron antes, pero hay todo un recorrido histórico que hicieron las mujeres y que tuvieron que morir muchas, ¿no? En la batalla para que tengamos ahorita los privilegios que tenemos. Sin embargo, pocas veces somos conscientes, llegas a la universidad a dar una clase y ninguna de las chicas es consciente que está ahí porque alguien luchó para que pudiera ir a la universidad, ¿no? Porque todas las mujeres nos lo hemos tenido que ganar, no nos lo regalaron, no salió natural de decir, ay, vamos los niños y las niñas, no. Los niños y las niñas tenían educaciones distintas y en México nuestros liberales del siglo XIX decidieron que las escuelas debían de ser mixtas, entonces cerraron todo lo de niñas y nos metieron a lo de niños. Y hay toda una revisión que se tendría que hacer para poder analizar, pero cuando yo digo que son 300 años, 350, es que esos son los que son. Y todavía no hemos logrado la igualdad sustantiva. Y así se empezó el voto, empezamos por poder manejar nuestro dinero, empezamos con el derecho a tener, nosotras todavía en el siglo XIX las mujeres no tenían patria potestad. Y cuando yo me casé, todavía no podía sacar mi pasaporte sin el permiso del señor que era mi esposo, ¿no? Porque tenía que firmar su autorización. Y te estoy hablando, igual que tú, Lupe, en los 70s, ¿no? Y era muy normal. Por supuesto, como yo ya tenía mis ejes feministas, viajé como soltera toda mi vida contraviniendo la ley. Ahora ninguna mujer puede poner ahí que es casada y tiene que usar su nombre de soltera. Y esos son pequeños logros. No podías tener una cuenta de cheques tuya si no estaba avalada por el esposo, ni podías trabajar, no era porque tu papá te daba el permiso, ni podías tutelar a tus hijos e hijas. Por eso, nada más observen las circulares de los colegios el día de hoy y van a ver cómo abajo dice firma del padre o tutor. No hemos salido de esa idea de tutelaje masculino. Entonces, eso es lo que ha venido, por eso les decía yo cuando estábamos fuera del aire, que cuando yo era niña, ni soñar con una ley que protegiera a las mujeres de la violencia. Y es hasta 1988 que México tiene su primera ley para proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar y de género. Muy bien.
tú dirás, Sí, muchos años. sí. Es mucho menos de lo que parece, ¿no? O sea, Sí, cuando hablas de tiempos, pareciera que son cosas que están aquí hace mucho y no es sí, así, ¿no? Cuando hablas de ¿no? 76 años. Bueno, y Guadalupe Maurer, mi madre, háblanos un poco de qué está pasando en el CAE a nivel de feminismo, bueno, y que para ti ha sido importante incluir ciclos en estos ciclos que has hecho. No sé. También lo había apagado. Pensé que iba primero Mariana, ya me había relajado. Ah, Bueno, mira, yo lo que he visto en el CAE, que ha sido muy importante para mí, tanto a nivel personal, de encontrar yo como mujer un lugar mío en el que las cosas se pueden hacer como, como yo quiero, como yo creo, porque más allá de que todo el mundo me dice, pero tú siempre haces lo que quieres, no, yo siempre hago lo que quiero dentro de este esquema patriarcal y machista en el que yo crecí, nací y que he vivido, ¿no? Entonces, como darme cuenta y como darme como tener mi propio proyecto mío con mis ideas y con mi parte mía, pues ha sido todo un trabajo, ¿no? Pero de lo que yo veo en las mujeres que llegan al CAE es esta búsqueda muy profunda porque llegan más mujeres que hombres, y las mujeres que llegan, veo esta búsqueda muy profunda del derecho al placer, del derecho a la libertad, del derecho a la voz, del derecho a sentir, a no estar como siempre, como esta mirada puesta afuera de que me quieran, de que me vean, de que les guste, de que me acepten, sino como una cosa de poder, en vez de conseguir las cosas yendo como de lado, de frente, como una cosa de poderte poner de frente, ¿no? Y es todo un camino, y son logros que a lo mejor vas viendo que pareciera, como tú dices, Eugenia, esa cosa que dices, parece que ya existen, no sé, como hay cosas muy sutiles que parece que ya existían, pero que al final se van creando, como también energéticamente como de internamente, como de adueñarte del derecho a ser una persona como individual. Ni la mamá, ni la esposa, ni la hija, ni la amante, una persona individual que tiene sus propias necesidades y derechos y decir, ahorita no quiero, ahorita sí, o sea, eso es lo que yo veo, como la gente buscando eso, como validar su no, validar su sí, validar su presencia tal cual, ¿no? Entonces, me encanta cuando van chavas jóvenes y las veo como en esta búsqueda tan brutal de su lugar, ¿no? Porque digo, qué bueno que esto se haga a una revolución interna también, ¿no? Sí, qué bueno que nos manifestemos, salgamos a las calles, paremos como el mundo, como el 9 de marzo, porque yo estuve en la marcha en Puebla del 9 de marzo y fue impresionante, pero también como una marcha interna, no sé, como una raíz de mujer, ¿no? De pertenencia, de un lugar mío, de que resulta que Adán salió de mi costilla y no Eva salió de la costilla de Adán, que no tiene sentido, ¿no? O sea, como una cosa incorporar la feminidad, ¿no? Y luego en otras partes, porque he hecho otros cursos que, por ejemplo, cuando voy a hacer cursos rurales, oigo a las mujeres que ellas mantienen el hogar, trabajan, dan de comer a los niños, son las psicólogas, las nutriólogas, no, y se va su marido y lo extrañan. Yo les pregunto, ¿pero qué extrañas? A ver, nada más dime qué extrañas. Y es como si no fueras nadie si no tienes un hombre junto. Como si no valieras nada, porque no me vio, porque entonces no me valida con las demás que sí tienen. Entonces, eso es como lo que yo veo mucho en el CAI, he visto alrededor de los cursos que doy, como un derecho de la mujer de
tener su espacio, no el del hombre, no es contra el hombre, no es no es tu espacio tuyo, como el de la energía femenina, el del corazón femenino, el de la mujer, ¿no? Eso es lo que yo veo. No, y yo vi que también nacer al CAE, ¿no? Como empresa o como centro, como le quieras llamar, y yo sí me acuerdo que te veía trabajar y por primera vez, por primera vez fuera del ámbito doméstico, ¿no? Y porque has trabajado toda la vida dentro del ámbito doméstico, pero fuera del ámbito doméstico te veía trabajar y decía, qué manera tan distinta tiene de trabajar de los hombres. Entonces yo tenía esta sensación de que ya se creó el CAE como algo muy femenino y muy feminista. Y fíjate que es una casa que mi abuela le dejó a mi mamá y mi mamá nos las dejó a Marielo y a mí. O sea, es una casa con una cosa femenina también, ¿no? Que viene así. Entonces, pues a lo mejor también, también viene de ahí, pero sí, yo sí me gusta ver a las mujeres que encontrando un espacio personal real, ¿no? Como tuyo, como... Sí, pues eso es lo que noto. Como que y eso es como mi sueño, que más, también hombres, ¿no? Porque van hombres y hacen también, cuando participan es increíble la energía y que me parece increíble también las ganas como de salirse de sus propios patrones, porque lo que decíamos antes, los hombres se tienen que dar cuenta de lo que ellos pierden en el patriarcado, porque eso va a ser también la gran revolución, de todo lo que pierden, porque creen que ganan, pero no ganan. Es un lugar muy estereotipado que los limita muchísimo. Entonces, en el momento en que los hombres se dan cuenta de todas sus limitantes ahí metidos en esta cosa tan estrecha, pues la revolución se va dando junta, no es contra los hombres, es contra unas posturas rígidas, ¿no? Entonces, esa es mi lucha. Mariana, bueno, tú estás en un ámbito muy, muy interesante y muy desconocido para mí, por lo menos. Si puedes explicar un poco qué es lo que haces y cómo ha sido tu trayectoria. Bueno, yo soy directora y cofundadora de Antus. Antus es una asociación civil. Llevamos el tema de trata de personas. Entonces, es un tema relacionado con todo lo que las cuatro han dicho, ¿no? Porque es un tema relacionado con la sexualidad, es un tema relacionado con el patriarcado, es la consecuencia del sistema patriarcal. La trata de personas que nosotros atendemos es la trata con finalidad de explotación sexual, ¿no? Y tenemos 2 refugios, uno es de puertas cerradas, el otro es de puertas abiertas, bueno, se llama Casa de Transición. Y bueno, ahorita justo platicábamos antes de entrar al aire que ha sido muy difícil medir, porque el hecho de que las autoridades no estén haciendo rescates no quiere decir que no haya trata, ¿no? El hecho de que estemos todos sin salir de casa no quiere decir que no haya trata, tras bambalinas, ¿no? Entonces, es un momento muy difícil, también incluso lo comentábamos, ¿no? Para las sobrevivientes, las personas que han estado, que fueron víctimas de trata, fueron rescatadas y que han pasado su proceso dentro del refugio, cuando finalmente ya tienen los conocimientos y experiencia de un oficio, se les contrata, empiezan a trabajar y viene la pandemia y las corren. Entonces están en una disyuntiva de decir, ¿qué hago, no? La verdad es que muchas de ellas incluso han intentado regresar a los círculos de explotación, de prostitución, por no tener otra alternativa. Entonces estamos haciendo un programa de monitoreo para precisamente estar ahí para ellas y para ofrecerles otras alternativas, ¿no? Que es muy difícil. Ahora, algo que yo veo como positivo es esa empatía con las víctimas, porque ellas viven en un encierro mientras están en el refugio, ¿ok? Ellas no pueden salir del refugio, ¿por qué? Porque tienen el peligro de que sea el tratante, entonces están en puertas cerradas. Y es algo que nosotros por primera vez podemos decir, te entiendo lo que, bueno, no se compara la magnitud, pero ya podemos decirles, oye, sí entiendo lo que es tu vida en un refugio, porque tampoco hemos podido salir por el tema de la pandemia. Ajá. ¿Y por qué? ¿Y cuánto tiempo ellas están encerradas? O sea, bueno... Depende del proceso. Hace rato platicábamos también justo un tema muy interesante que es la falta de percepción como víctima. O sea, a veces vemos en las películas, en las series, que las víctimas se escapan o tienen un papá heroico
que las rescata y son agradecidas y todo, y la realidad es muy diferente. O sea, resulta que uno de los modus operandi que usan los tratantes es enamorarlas. Las enganchan emocional y sexualmente, entonces la víctima me parecería que está con su voluntad trabajando en esos burdeles, y entonces cuando llega la autoridad a rescatarlas, ellas no lo ven como un rescate, ¿no? Ellas siguen enamoradas del tratante, entonces es muy complicado ese desenganche emocional y sexual que ellas llevan, y mientras ellas no se vean como víctimas, no van a querer recibir ni atención psicológica, psiquiátrica, legal, etcétera, ¿no? Muchas veces lo comparamos con el síndrome de Estocolmo, ¿no? Y yo ahí tengo es muy diferente porque una persona secuestrada sabe que fue secuestrada. Sí, se enamora del secuestrador, pero al menos sabe que fue víctima de un secuestro. En el tema de la trata, ellas no saben que son víctimas de un delito. Entonces, ahí está la diferencia. Por eso no es lo mismo, no es el síndrome de Estocolmo como tal, ¿no? Porque la víctima de trata no sabe que es víctima de trata, no sabe qué es la trata, no sabe que la pareja, el amante, el príncipe azul es el tratante, entonces es muchísimo más difícil de que un proceso salga adelante. Ahora, me pregunto, la temporalidad depende de si se ve como víctima, si el tratante está, si ya lo agarraron o no, depende cuánto tiempo estuvo en el tema de explotación, también depende de la edad, y el quinto factor sería de la red de apoyo, si tiene red de apoyo o no tiene red de apoyo. Muy importante. Y una duda que yo tengo cuando hablas de esto es cómo alguien se vuelve de tu príncipe azul y te mete un bordel y sigues pensando que es tu príncipe azul. ¿Cómo? Hay un eslabón que se me pierde. Mira, obviamente, o sea, no me gusta generalizar de que todas usan la misma historia, pero sí hay un modus operandi bastante común. Y, por ejemplo, ¿no? Lo voy a decir muy brevemente para no quitar tanto espacio, pero el hombre la enamora, o sea, realmente es una persona que, así como un empresario, ¿no? Digo, desgraciadamente se compara con eso, pero invierte tiempo, invierte dinero. Aquí lo mismo, el enganchador va a invertir tiempo y dinero, ¿no? Y entonces es el perfecto amante, la escucha, la protege, le sube el nivel socioeconómico, le promete muchas cosas, incluso no se las promete, se las da. Entonces le sube el nivel de vida económico. Además, algo muy peculiar es que ellos tratan de enemistar a la víctima con su familia para hacer ellos esa red de apoyo. Y después de tener ya como un tiempo considerable con esa nueva vida, con ese amante perfecto, de un día para otro el hombre llega en llanto, diciéndole que acaba de meterse en un lío del negocio de zapatos o lo que le haya inventado, y que le van a quitar todo y que pueden perder todo y que necesita él pagar esta deuda, ¿no? Y entonces ahí empieza un poquito la manipulación. Tú me prometiste que vas a estar siempre conmigo, que me vas a apoyar y que somos un equipo y toda esa manipulación. Y él dice, sí, efectivamente yo te voy a apoyar. Y entonces ahí viene la propuesta, oye, pues necesito que me apoyes de tal manera. Ella la verdad sí entra en shock, pero no tiene de otra porque si lo deja él no tiene otra red de apoyo, ¿no? Y entonces él incluso le dice, no te preocupes, la verdad es que mi comadre ayuda de esta misma manera a mi compadre. Entonces ella te puede ayudar a iniciarte, es más común de lo que crees. Entonces, bueno, la comadre la inicia, le explica dónde comprar la ropa, qué hacer, cómo hacerlo, y entonces viene esa primera vez que pagan por ella, por dinero, que es un punto de quiebre en la vida de esta víctima. Punto de quiebre, la primera vez que pagan por dinero. Entonces ella siente entre vergüenza, entre tristeza, entre miedo, asco, son muchas sensaciones porque no lo está haciendo con tal consentimiento. Pero ella en su cabeza tiene él va a estar muy orgulloso de mí. Si él supiera lo que yo estoy, el sacrificio que yo estoy haciendo por él, me va a valorar aún más. Y entonces ella llega con él después de esa noche y él se le queda viendo de que, ¿qué pasó? Y ella le dice, es que no sabes todo lo que tuve que hacer. Y entonces él se la voltea de, ¿cómo? ¿Te atreviste? Y ella dice, pues tú me lo pediste. No, pues yo lo hacía para probarte cómo es posible. Y entonces ahí viene el ataque. ¿Cómo es posible? Ningún hombre te va a tomar en serio. Si tu familia se entera, eres una... Y entonces le empieza a atacar y entonces ella se saca de onda y entonces ella automáticamente por esa manipulación psicológica, ella lo va a hacer de manera voluntaria. Va a decir, ahora mañana voy a tener 10 clientes para demostrarle a él que vamos a pagar la deuda y para que él vuelva a ser el mismo hombre bueno. Y así la tiene manipulada. Incluso él llega a tener a 10, 15 al mismo tiempo. Incluso ellas saben que también son parejas de él, pero viene esa parte de orgullo de que no importa,
habrá muchas capillitas, pero yo soy la catedral, y así tienen esa manipulación. Y eso es lo que hace muy difícil al momento de que haya un operativo, porque si la autoridad le pregunta a la mujer, ¿eres víctima de trata? ¿Estás bien? Ella va a decir que no, o sea, que ella decidió entrar para apoyar a su pareja. Entonces, si es mayor de edad, no entraría en el delito de la trata. Entonces, es muy complejo, la verdad. Qué interesante, muy interesante. Bueno, y hablábamos también que, bueno, que eso es lo que nos está igualando porque 2 personas estamos en España, en Bilbao, en Barcelona, y 3 personas en México, de cómo se está viviendo, si se está viviendo la pandemia, cómo se está viviendo a nivel de planificación a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que, porque bueno, en todos lados los colegios se han caído, las mujeres están tomando unos roles centrales, ¿no? Estamos tomando en la vida familiar, entonces, como de aquí para adelante, ¿qué debemos de pedir? Porque yo creo, bueno, a mí me llama la atención que estemos tan calladas en el tema colegios, ¿no? Bueno, por lo menos aquí se abre todo menos los colegios. Entonces, bueno, cada una desde su ámbito, ¿qué debemos de pedir? ¿Qué debemos de reivindicar en este tema? Ahora que, bueno, México está más adentro y España está un poco saliendo a la nueva normalidad. Pongamos, ¿qué se le debe a esta nueva normalidad si escribiéramos políticas, si tuviéramos una varita mágica, ¿qué haríamos? No sé quién quiere contestar. Pues voy Yo yo. me O voy a mira, atrever vaya, a... vaya, dale, dale. No, toca si quieres tú primero. No, Digo, por favor. tú estás en España y aquí somos 3 mexicanos, o sea, tienes derecho. Pues muchas Vas. gracias. No, yo quería un poco hablar sobre el cuidado, ¿no? Es como poner atención que en esta pandemia se ha puesto en primera plana, ¿no? El cuidado, tanto el autocuidado como el cuidar al resto, ¿no? Que esta función tan relacionada con lo femenino, ¿no? Como que se ha visto la importancia que tiene y que sujeta la sociedad, ¿no? Como si de repente quienes cuidan se hubiesen retirado, ahí habríamos entrado en una crisis triple de grande, ¿no? Es como las profesiones que se han mantenido en marcha estaban muy relacionadas con el cuidado también. Es como empezar a ver que quien cuida es importante y diría que imprescindible, ¿no? Es como ya no solo valorar este cuidado, sino valorárnoslo, porque hasta ahora es algo como que se hace así de, bueno, como estaba acotado a poca gente que cuida, ¿no? Y son trabajos muy mal valorados, muy mal pagados, o sea que realmente quienes cuidan socialmente difícilmente pueden sobrevivir bien, ¿no? Y como tomar en cuenta este punto, ¿no? De cómo cuido, como poner atención en cómo cuido yo, cómo me cuido yo, ¿no? Es cómo cuido al resto, como empezar a poner esto en primera plana también, ¿no? No tanto cómo consigo, sino cómo cuido. Me parece muy importante. ¿Cómo consigo con cómo cuido? Está muy interesante este cambio, ¿no? Muy interesante. Sí. Mónica, tú, Díaz de Rivera, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo coincido plenamente que el asunto de los cuidados, que además va a ser el tema del 2020 y 2021 para las feministas, es un tema que verdaderamente nos ocupa y que México ya está incluso pensando en una norma oficial para regular el asunto de los cuidados, cosa que no se ha hecho en este país, y en donde los hombres no hacen trabajo doméstico y mucho menos cuidan, ¿no? a enfermos o niños y niñas. Me impacta mucho el tema de las escuelas, porque muchas mujeres han tenido que dejar su trabajo, aun cuando es trabajo de primera necesidad y pudieron haber permanecido trabajando durante la pandemia, o aun cuando se les pidió que hicieran trabajo en casa, porque no es posible que puedan atender a 3 criaturas con horarios distintos a través de la computadora para llevar a cabo el trabajo escolar, porque terminaron el ciclo escolar a través del sistema de cómputo, ¿no?
independientemente de que yo me pregunto qué pasó en las regiones en donde ha de haber habido una computadora en todo el pueblo. Pero bueno, eso es otro cantar. Y me preocupa porque pareciera que hay un retroceso para nosotras en el sentido de que todo el mundo lo ve como la norma, ¿no? Las mujeres somos las que cuidamos. Y al menos en el gobierno del Estado, lo que hemos hecho es precisamente sacar muchas campañas y hablar, hicimos una serie de píldoras de igualdad que se transmiten en radio para que las mujeres sepan que ellos también pueden hacer trabajo y que ellos también pueden cuidar y que ellos también tienen que organizarse. El problema que surge, y yo insisto mucho, es cómo vas a lograr esta negociación sin que haya violencia de por medio. Y cómo terminando la pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, hoy día no sabemos cuándo las criaturas van a regresar físicamente al colegio. Las universidades tienen ahorita todos sus cursos de verano a vía remota y pensamos que las escuelas dijeron que a lo mejor en septiembre van a regresar de manera física, pero no es nada seguro. Y mientras estas madres tienen que alimentar a sus hijos de su propio trabajo, pues tendrán un problema si es que no pueden hacer trabajo en casa. Y un desgaste del doble o del triple de sus personas, ¿no? Cuando queremos que sean autónomas, como lo plantea el CAE, y el tema de la autonomía de las mujeres, que es algo que yo no creo que vaya a haber en mi vida, porque siempre estamos con el garrote atrás. Esas mujeres, ¿cómo van a trabajar en casa, hacer trabajo a distancia y además el trabajo escolar, ¿no? Porque requiere de que haga reportes la familia sobre el avance de las criaturas, no nada más es ya lo sentaste frente a la computadora y ya pasó la clase, no. Hay calificaciones y las profesoras llaman y checan y quieren saber cómo va el avance, y igual es en clases de deportes que en matemáticas. Y creo que incluso la enseñanza privada está todavía más difícil en ese sentido que la pública. Cuando tal vez una criatura en este momento se hubiera perdido un año de escuela, pues tampoco pasa nada, ¿no? Digo, tampoco se acaba el mundo, pero bueno, eso va en detrimento de las mujeres y además lo grave es que se supone, porque el patriarcado lo manda, que somos las responsables. O sea, no hay un apoyo obligado para los hombres para hacer ese tipo de trabajo, sino que lo tenemos que hacer nosotras. Y yo veo que cada día las mujeres se molestan más de ese tipo de compromisos obligados y que eso genera violencia al interior de la casa y incluso de la propia mujer hacia los hijos e hijas, ¿no? Entonces, ese es desde mi punto de vista el riesgo de lo que tú comentas, Eugenia, de la famosa escuela, porque claro, estamos pensando que en Europa a lo mejor son 1 o 2 criaturas en cada hogar. Aquí algunas son 1 o 2 criaturas, pero unas son 5, ¿no? Uh-huh. Y tienen que cumplir con esas obligaciones. Y son todas carga para las mujeres, carga adicional a su carga de trabajo normal, de trabajo doméstico que no les reconoce como trabajo. Yo así lo veo y me preocupa muchísimo. Aquí en España se habla mucho que yo creo que es un tema como distinto a México, de la carga mental, ¿no? Que en México todavía yo creo que es la carga, o sea, que tú lo tienes que hacer. Aquí es porque yo tengo que saber cuándo es el pediatra, aunque lo lleve él. O sea, aunque finalmente lo vaya a llevar él porque yo le dije que lo lleve, ¿no? Pero cómo la carga mental hace que tú, la energía psíquica, psicológica es limitada, no puedes saber cuándo es el pediatra y cuándo. Entonces, ¿no? La agenda la llevas tú, la agenda la lleva la madre, siempre, ¿no? Y claro que mentalmente te agotas, porque con eso de que es que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez, que eso es algo que hemos desarrollado por necesidad,
Entonces, a todo el mundo se le hace normal que las mujeres tengamos presente cuando toca el pediatra, cuando toca el dentista, cuando hay que llevarlos a una clase o un tratamiento, y eso agota a las mujeres, ¿no? Y además, de algo que no hemos hablado es que está pasando por estas razones con la salud mental de las mujeres en confinamiento. Decía Mariana, y lo hemos platicado muchas veces, cuando las mujeres están confinadas, en el caso de su refugio, en el caso del refugio que nosotros llevamos, que es de violencia, las mujeres se sienten encerradas y empiezan a padecer síndromes de encierro, ¿no? Y nosotras también ahorita con la pandemia. Entonces, un tema que hay que subir sobre la mesa para las mujeres es la salud mental de esas mujeres, porque por eso no nada más son todos los trabajos, sino la carga mental, porque también es el hijo o la hija la que obliga a la madre a que se acuerde de cosas o a que haga cosas que tradicionalmente no hace, porque estamos todos encerrados. Si tú me dijiste antier que íbamos a jugar al parchís este día, ¿no? Y la mamá pues no se acuerda de nada, porque tiene que poner la lavadora y hacer todo. Y eso mentalmente afecta a las mujeres. Y ahorita en España se está analizando la salud mental de las mujeres, que creo que es muy importante. Muy importante. Sí, que eso es un tema que va también directamente relacionado con el CAE, ¿no? Con el tema de que, bueno, que ahora, como lo que decían, que todavía no hay registros oficiales, pero vamos teniendo sensaciones, ¿no? De qué está pasando, aunque luego... Entonces, bueno, tú, mamá, ¿qué sensaciones tienes a nivel de salud mental, de que puede estar pasando y que pueda el CAE abordar o como una necesidad que se ve agudizada en la pandemia o como algo nuevo para que fue más obvio a raíz de la pandemia o de esta crisis? Yo sí digo que lo que dice Mónica, que esta pandemia sacó a la luz cosas que ya estaban pasando hace mucho, ¿no? Y que se volvieron evidentes, ¿no? Yo, por ejemplo, en esto de la educación en línea, yo no estoy en eso porque no tengo cercana chavos que estén en la educación en línea, pero sin embargo, platicando con Gracia, decía ella que esta educación en línea que ella había observado de que seguían los maestros pretendiendo que los niños aprendieran las cosas que tenían que aprender para cubrir el año como si no estuviera pasando nada, era absurdo totalmente. Como que los niños tendrían que poder tener un lugar para decir, de un día para otro los niños les quitaron a sus amigos, a sus maestros, su lugar de ir a jugar, los encerraron en una casa y les dijeron no vas a salir porque hay una cosa que se contagia, un monstruo afuera, ¿no? Y entonces el niño tiene que sentarse, hacer lo que tenga que hacer y luego seguir pretendiendo que no pasa nada y estudiando cosas para cumplir un año escolar, en vez de sentarse a decir qué siente, qué le pasa, cómo está viviendo, que no estén sus amigos, que no estén sus maestros, que no pueda salir de su casa, cómo está viviendo la relación con su hermano, con sus papás. O sea, una cosa que le sirviera, porque eso se supone que es la escuela. La escuela es un lugar para formarte, no para informarte. Ya para información tenemos 1 millón. En Google te puedes informar de lo que sea, o sea, a lo mejor superficialmente, pero te informas. Que aprovechar, para mí la varita mágica sería que hubiera la posibilidad de aprovechar esta entrada de la educación a las casas para que los niños sintieran como la conexión de que ya entró a mi casa el maestro y me se está preocupando por cómo me siento, qué siento, en qué me pasó con que las cosas ocurrieran como están ocurriendo. Una voz, porque las mujeres no tienen voz, pero los niños tampoco. Entonces eso también genera, yo creo que violencia y genera también como un desconcierto, ¿no? Entonces a mí se me hacía una oportunidad, fíjate, también Gracia, que está bastante metida en educación, gracias Chini, que me decía, hay niños que no quieren que los maestros entren a su casa, porque les da vergüenza lo que pasa en su casa. Les da vergüenza que la casa sea muy humilde, les da vergüenza
que el papá o la mamá vayan a decir una palabra como hay otros niños que los están viendo. O sea, cosas a tener en cuenta que son muy importantes y que luego no tenemos en cuenta. Entonces, que se volviera una herramienta de contacto, no sé, de encontrar espacios y no esta cosa absurda de aprender historia. Pues la historia es ahorita, ¿no? Es lo que está pasando ahorita la historia. Esta es la historia. Esta es la historia que nos tenemos que aprender y esta es la historia a la que le tenemos que sacar partido y esta es la historia que estamos viviendo y que sería importante como agarrarla, ¿no? Pero bueno, esa es mi varita mágica y no creo aquí por lo menos, porque aparte, otra cosa que también, por ejemplo, me han contado personas con las que he tenido contacto, yo no sé ayudar a mi hijo en estas cosas de computación. Aquí en México hay mucha gente que no sabe ayudar a su hijo. No tiene idea. Entonces, la vergüenza de que el papá o la mamá del niño que le compraron la computadora con muchos esfuerzos para que un maestro lo agarrara, no saben qué hacer. Entonces, suceden muchas cosas a tener en cuenta que yo no sé, yo creo que no se están teniendo en cuenta. Entonces, mi varita mágica sería que esto hubiera servido para algo. Y yo, ahora que hablabas de niños, ¿no? Que parece que, bueno, que es ¿no? La maternidad, la feminidad, todo esto va muy relacionado. Yo pensaba, Mariana, que si las mujeres que tú, bueno, de los centros tienen hijos, y si sí, ¿cómo es, ¿no? ¿Cómo se transmite toda esta historia? Fíjate que ha sido interesante porque por una parte no las queríamos frustrar, o sea, digo, ya de por sí están viviendo un encierro, de por sí están pasando por momentos difíciles, pero no queríamos desinformarlas. Entonces sí, por una parte teníamos que explicar porque, bueno, nuestras usuarias, las víctimas les llamamos usuarias, cada 2 semanas tienen convivencias familiares, es muy importante. Entonces, de hecho, la Secretaría de MONI nos presta un espacio público en donde llevamos a nuestras víctimas, van los familiares, tienen convivencias. Entonces, desde que empezó la pandemia, tuvimos que cancelarlas y realmente para en 2 semanas voy a ver a mi familiar y todo, y ahora el tener que entender que no pueden verlos, ¿no? Incluso para los niños y niñas, ¿no? Que también están ahí deseando ver a sus abuelitos, a sus tíos, tías, acompañando a sus mamás, pues la verdad es que no. Y también algo interesante es cómo ellos, todos ellos, tanto niños y niñas como las mamás, a las víctimas, absorben el estrés del personal, porque el personal también, desgraciadamente, nuestro trabajo no para en Navidad, no para el Día de las Madres, no para con la pandemia. Entonces, realmente también son heroínas, ¿no? Todas las empleadas del refugio, porque todos los días, incluso tomando transporte público o de la manera en la que puedan llegar, tienen que cuidarse, porque saben que si cualquiera de ellas infecta a las víctimas, se contagian todas. Entonces, ya tienen ese estrés de no contagiarse, de llegar a trabajar, y de verdad es bien complicado dar terapia con tapabocas, porque obviamente no pueden darlo sin. Entonces, estar teniendo terapia con tapabocas, obviamente ese estrés lo transmiten a las víctimas y a sus hijos e hijas. Entonces, porque las hijas e hijos están ahí en el refugio también. Perdón, eso no lo expliqué, perdón. Claro, recibimos a las víctimas con sus hijos e hijas y, ¿no? Aunque las convivencias, pero todo lo demás lo sienten. Entonces tenemos que ir alternando las actividades. Ahora, otro tema que nada más quería comentar ahorita, que estamos hablando de que los niños y niñas, ¿no? Digo, fuera de los refugios, ¿no? Sí. Pero que están teniendo todo a través del Internet, ha sido también un riesgo que en nuestra área de prevención hemos querido difundir, porque ese acceso a las redes sociales, ¿no? El no tener clases, entonces te tienes que meter ay mamá, me voy a meter a mis clases vía línea, pero luego no sabes que los tratantes usan el Internet como método de enganche. Entonces, hemos tratado de difundir muchísima información de que padres de familia tengan mucho cuidado de qué están haciendo, más bien con quién están platicando sus hijos e hijas, porque así como nosotras, no, bueno, hablamos hace ratito, ¿no? De que la tecnología a veces es muy complicada.
bueno, parecería que esas nuevas generaciones la dominan a la perfección y eso puede ser una espada de doble filo, porque por la tecnología pueden platicar muy fácilmente con algún tratante y ser enganchadas. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en estos días que los niños y niñas están en casa, con ocio y con acceso libre al Internet. Muy importante. Bueno, y algo así como en una ronda final que crean que es importante subrayar, que crean que es importante recalcar bueno, desde donde está cada quien en esta lucha por los derechos, ¿no? De cada uno de nosotros. Bueno, yo antes de que vayamos a la final, que agregaría a lo que dice Mariana, el sexting, ¿no? Que tampoco los papás y las mamás se dan cuenta del sexting y de todo el asunto de la violencia cibernética, que están penadas y que son denunciables y que, sin embargo, a mí me impresiona mucho que las adolescentes de 14 años se desnuden y se graben y envíen sus fotografías a sus novios porque las aman y al rato están en internet. Y creo que eso también es algo que tenemos que trabajar y hacer campañas para que no suceda, porque sucede y ni siquiera nos damos cuenta. O sea, estás en tu casa y tu hija está con su teléfono en el baño y tú ni idea de lo que está sucediendo. Entonces, además de este asunto de los enganchadores, que enganchan chavitas y chavitos, ¿no? Es el asunto del sexting y el asunto de la pornografía y la pornografía infantil y todo lo que los niños y niñas pueden ver en internet. ¿No? Así ya nos podemos empezar a hacer nuestro... Bueno, yo decía, si, no sé, si hay más que decir, nos quedamos aquí hasta que haga falta. Con el tema de la educación de ¿no? Profesoras y profesores que están en este movimiento también, como ver otro tipo de educación más humana también, ¿no? Como que se ha puesto un manifiesto desde otro lugar, ¿no? Como dando lo cognitivo, ¿no? Los objetivos, que eso también es parte del patriarcado, ¿no? El valorar más la razón, lo cognitivo, y dejar de lado lo que nos está más hacia adelante, ¿no? Como dar este espacio a qué me está pasando ahora y cómo puedo transitar esto desde ahí, ¿no? Sí. Y es como se transmiten, ¿no? Como a través de todos lados vamos transmitiendo un sistema que valora ciertas cosas en detrimento de otras, ¿no? Y cómo esto puede ser visto desde otro lugar. Sí. Sí, como darle más espacio, aunque no sea tan valorado, ¿no? Como que a veces tenemos la fantasía de que si damos espacio a lo que nos pasa, se acaba el mundo, ¿no? Y es como, no, está existiendo aunque no lo digamos y sigue funcionando por detrás, ¿no? Como poder ir aprendiendo de otra manera y ir viviendo de otra manera también. Sí, y poderlo sostener. Veía que no podían hacer ciertas cosas y eso, bueno, casi me da un infarto. Y es como poder sostener que a lo mejor mi hijo no sabe escribir o no sabe leer. Yo pensaba que sabía, pero claro, no me había dado cuenta. Entonces es poder sostener la diferencia, que luego es difícil. Y bueno, fíjate, yo me estaba pensando que decías que cómo nos despediríamos o cómo la ronda final, no sé si esto ya es la ronda final o qué, pero yo el otro día que platiqué con Consuelo Trujillo, ella, después de estar platicando de teatro terapéutico y todo, me dijo, mira, te voy a contar un cuento de despedida para que te tranquilices, porque yo digo, pues, bueno, de repente como que me angustio de que digo, me voy a morir y no voy a haber hecho nada, ¿no? Y me decía Consuelo que había un incendio en una selva enorme
y que estaban todos los animales preocupadísimos y corrían despavoridos, menos el colibrí que iba por una gotita de agua y la echaba al incendio y regresaba y volvía a echar y volvía a agarrar otra y volvía a ir. Y que el león le dice, bueno, tú eres tonto, ¿o qué? Porque llevas horas haciendo eso y eso no va a apagar el incendio. Y el colibrí le contestó, yo hago lo que me toca. Yo creo que hay que hacer lo que nos toca. Aunque parezca que estamos echando una gotita de agua a un incendio, pues volverla a echar y volverla a echar y volverla a echar y volverla a echar, a ver si para dentro de nosotras, como para poder, como con todas las cosas que no queremos ver que nos pasan, y para afuera, ¿no? Como un constante búsqueda de... Yo veo la gotita de agua como una búsqueda de conciencia, ¿no? Ese es mi... Tu ronda final. Yo como soy terapeuta de grupo hago esto, pero que sí. Pon tu micrófono, niña. Voy yo, pero pregunto primero. Bueno, yo sí creo que lo que a mí me gustaría es cómo vamos a asumir como sociedad esta narrativa que va a surgir después de la pandemia, si es que la pandemia se acaba, ¿no? O sea, si es que tiene un final, y si no, bueno, cómo vamos al momento que haya una vacuna y las personas que sobrevivan la pandemia, bueno, esperemos todas nosotras, por supuesto, cómo vamos a transitar en ella, porque las mujeres vamos a tener un papel importantísimo. Este tipo de conversatorios, yo que los sigo por internet, es como los libros de autoayuda. Somos alimento para las mujeres, que queremos saber más y que queremos oír qué piensan las otras mujeres. Creo que son un ejercicio que van a ser un regalo después de esta pandemia y que pueden seguir funcionando, ¿no? Aunque la vida sea cotidiana, porque el intercambio con tecnología de lo que pensamos las mujeres aquí en España, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, las que hablamos el mismo idioma, creo que es muy rico y creo que ayuda mucho a sacar adelante pendientes que a lo mejor otros países han sacado. Y creo también que el asunto de la pandemia nos ubicó, como bien decía Mariana, en lo que es estar. Yo trabajé muchos años, Amparo Espinosa, el tema de reclusorios, y durante 12 años fui a darles clase de autobiografía. Y una no tiene la sensación de lo que es adentro y afuera hasta que no vive una propia reclusión, ¿no? Yo tengo encerrada en mi casa desde el 12 de marzo, no he salido pero ni a la esquina. Entonces, sí, ya dices, bueno, esto es terrible. Y creo que de eso también vamos a aprender muchísimo, y que como la dinámica va a cambiar, vamos a aprender otra manera de estar en la casa, que se ha perdido, hay que ver en la historia, ¿no? Sí, la historia habla de las mujeres en casa, pero no de los hombres en casa. Ahora hay que estar hombres y mujeres en casa más tiempo para convivir con las familias, porque una de las, y mira que yo soy una mujer sumamente progre y liberal, el problema de la familia es que se está acabando, ¿no? Esta es una realidad en México, en España y en todo el mundo. Y tal vez esta situación salvará a muchísimas, ¿no? A muchísimas familias que estaban. No quiero ser negativa y pensar que todo fue violencia y que todo fue enojo, que todo fue... Yo creo, como Lupe, yo soy optimista y creo que esto ha servido para vernos por dentro, pero también para ver cómo es la dinámica de nuestras familias. Y me encanta la idea de que el CAE, lo tengo que decir, esté metido en estos temas y que la autonomía de las mujeres sea una preocupación de la señora directora Lupe Maurer, porque hay mucho trabajo que hacer con las mujeres. Y yo sé que esa es una gran gotita, como la de tu colibrí. Siempre hay que hacer lo que nos toca. Creo que a las mujeres nos toca ver también por nosotras, porque nos hemos pasado viendo por los demás milenios.
Esa sería como mi conclusión. ¿De alguien más? Mariana, tú que no has dicho tu ronda final. Híjole, bueno, es que creo que no hay ronda final porque vamos a seguir con este tipo de pláticas, porque estoy segura que van a haber muchas. Es cierto, Son es temas cierto. sí, no son temas que tienen principio ni final, o sea, puedes seguir y seguir y seguir y ahondar y todo, pero bueno, algo muy interesante es que sí debemos aprender de esa pandemia, aprender de la tecnología, que no hay que satanizar a la tecnología, ¿no? Digo, hace rato yo decía que la tecnología, pues sí, los tratantes se pueden acercar, pues sí, pero por eso dije que es un arma de doble filo, porque también tiene una parte muy positiva. Nos acerca a cursos, a foros, podemos informarnos, ¿no? Podemos, sí, eso yo creo que cuando termine la pandemia, cuando termine el encierro, no va a servir de nada si seguimos, si regresamos a nuestra rutina, ¿no? Como que si no aprendimos nada y no aplicamos lo aprendido, que al menos valga la pena, ¿no? Ese sufrimiento de estos meses, ¿no? Que dice Moni que lleva encerrada desde, son 3 meses, es lo que llevamos la mayoría, para que valga la pena aprender de esto, ¿no? Volvernos más eficientes y todo, y bueno, valorarnos, ¿no? La familia, valorar el rol de cada quien y echarnos la mano, ¿no? Porque no es que a uno le competa a otro no, sino que todos tenemos que poner poner nuestro granito de arena para que realmente eso funcione. Y exacto, pensar como ese colibrí, ¿no? De que, pues sí, no vamos a acabar con esa pandemia, no vamos a acabar con el coronavirus, pero sí podemos poner lo que voy a hacer, aplicar las buenas prácticas, aprender de ello, cuidarnos más, valorar muchísimo más esas relaciones familiares que dábamos por hecho. Y sí, yo creo que será eso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay algo más, madre, que tú quieres agregar como impulsora de este proyecto, de este ciclo de conferencias y de todo esto. Pues, Mónica Quesada, ¿tú ya no ibas a decir otra cosa o sí? Pues yo para cerrar, así un poco como mi deseo para esta época, ¿no? Es como que nos podamos habitar más a nosotras mismas, bueno, y cada cual, ¿no? Es como que podamos, enlazando un poco con lo que decía Mariana también, ¿no? De valorarnos más y habitar nuestra propia casa y desde ahí vivirnos, ¿no? En una cosa más igualitaria y más de apoyo mutuo, ¿no? No tanto de competencia, esta sociedad también capitalista, ¿no? Sino de apoyar a quienes tenemos al lado y para cerrar. Y que disfrutemos también, que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Luego se olvida en estos estados de emergencia. Oh. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que es un gusto a oír cómo las mujeres desde todos estos ámbitos estamos haciendo cosas, ¿no? Cosas muy importantes, yo creo, ¿no? Que realmente creo que son de las cosas más importantes que pueden estar pasando ahora esta pandemia. Entonces, bueno, les agradezco mucho por su tiempo, que sé que es un tiempo que está muy peleado desde muchos lugares, entonces que se hayan tomado el tiempo para venir, para hacer esta conferencia. Bueno, les agradezco mucho a las ponentes, a las personas que nos van a escuchar y a todo. Gracias a ti, Uge. Muchas gracias y gracias a todas, a las Mónicas, a Mariana, a Uge, a todas. La verdad es que en el CAE nos pusimos a hacer esto porque sentimos que había empezamos como la necesidad de llegar a las personas cuando estaba empezando la pandemia y como que vieran y se identificaran con diferentes maneras de pensar y con diferentes alternativas para saber quiénes somos y eso, ¿no? Entonces, sí, yo estoy contenta y les agradezco mucho que estemos aquí. Y sí, seguimos, tenemos mucho tema para platicar. Muy bien. ¿No? Bueno, pues adiós. Gracias, Uge. Gracias. Gracias.